Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre una película muy reflexiva, sobre una serie de la conquista de los derechos humanos, y me refiero a La Voz de la Igualdad, en una película en donde la protagonista es la jueza Ruth Bader Ginsburg y todo lo que lleva en sí, y para ello me acompaña un querido amigo, Fernando Gesto. Fer, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Hombre, Diego, muchas gracias por la invitación y es un gusto aquí compartir algunas reflexiones con el auditorio. Platícanos un poco de esta película y del personaje principal. Sí, como tú bien dices, la personaje principal es la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien fuera ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos desde 1993 hasta hace unos meses que falleció, y trata de los inicios como abogada de Ruth Bader Ginsburg, desde que estudió en un contexto pues complicado para las mujeres en la Universidad de Harvard y después en Columbia, para pasar con un problema de que no podía conseguir trabajo por el mismo hecho de ser mujer, hasta después llegar a la academia y una influencia que tuvo en el litigio estratégico para lograr la conquista de los derechos humanos, en específico para eliminar la discriminación de la ley para las mujeres. Ya hablaste de esta figura de litigio estratégico. ¿Qué es esto de litigio estratégico y cómo funciona? Pues mira, es muy interesante esto de litigio estratégico. Son casos de personas normales que tienen, de ciudadanas y ciudadanos de a pie, que tienen algunos elementos que pueden llevar a las cortes a sentar precedentes que realmente pues tengan una injerencia en todo el sistema jurídico. Y entonces hay algunas clínicas de litigio estratégico. Esto se inició en Estados Unidos, supongamos con un caso de Brown versus Board of Education, que es la educación igualitaria sin importar la raza. Se llevó a través de un litigio estratégico. Un grupo de abogadas y abogados agarra el caso y lo lleva ante las distintas instancias para lograr tener un precedente en favor en este caso, a los derechos humanos. Oye, en esta parte que estamos platicando, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Siempre hay esta discusión filosófica, y sucede lo mismo con la ley. ¿Qué es lo que hace los cambios? ¿La ley modifica la conducta social o las conductas sociales hacen o empujan los cambios normativos? Bueno, como sabemos, el derecho es una rama dinámica, ¿no? Siempre debe de ir ajustándose a la realidad social. No puede quedarse, porque si la realidad social va más allá, pues el derecho no puede quedarse atrás. Pero hay veces en donde la realidad social, o a lo mejor desde el punto de vista de las mayorías, no quieren, están resistentes a estos cambios. Y no por eso no tiene que haber cambios en la sociedad. No porque las mayorías no quieran hacer cambios, quiere decir que puede haber pues discriminación hacia minorías. Y entonces ahí es donde entra el derecho y puede tener realmente una influencia importante en los cambios sociales. El derecho como una herramienta de cambio social. Y en esos cambios sociales me parece que hay ciertos elementos que se tienen que considerar, que platicábamos, referente a que si se hace el cambio de una ley, pues debe haber una disposición política por parte del gobernante vinculada y relacionada con la participación social. Es decir, si hay un gobierno conservador con una sociedad liberal, pues difícilmente se puede hacer este cambio, o viceversa. Si hay una sociedad conservadora, aunque el gobernante quiera hacer cambios, pues se tienen que generar estas combinaciones de alguna manera. ¿Qué otros elementos consideras que son importantes para realizar o modificar leyes en un momento determinado y la evolución que se va teniendo con ellas? Yo creo que es muy importante el papel del Poder Judicial en esto. Como tú bien lo dices, pues para hacer cambios de leyes necesitas mayorías, se construyen por mayorías, y eso muchas veces es por cuestiones políticas. Y los costos políticos que quieran o no asumir nuestros gobernantes, pues a veces impide que haya estos cambios. Pero el Poder Judicial, que no se rige por mayoría, sino que se rige por la Constitución y por la ley, pues puede llegar a hacer estos cambios a través de casos como el que se analiza precisamente en la película de La Voz de la Igualdad, y que
es importante decir que los jueces y las juezas no tienen que responder a unas mayorías, sino tienen que responder a la Constitución y a los derechos humanos. Entonces, yo creo que una cuestión fundamental, si es que no hay voluntad política, si no hay un contexto social, es que a través de los precedentes judiciales se pueda democratizar una sociedad. Esta parte de los precedentes judiciales, platícanos más de estos cambios que se van generando, algunos ejemplos, porque estamos viendo en Estados Unidos, pero llevándolo, también das la materia de sistemas jurídicos en esta figura de derecho comparado. ¿En México también se dan estos casos o vivimos en dos sistemas completamente distintos? Si bien es cierto, vivimos en sistemas jurídicos distintos, hemos tenido nosotros un acercamiento a el sistema de precedente judicial. La reforma del Poder Judicial que se acaba de aprobar en el Congreso de la Unión, pues va hacia que los precedentes judiciales de la Suprema Corte de Justicia sean obligatorios, quitando el tema de la reiteración de tesis por jurisprudencia. Y en México sí hemos tenido estos ejemplos, supongamos el tema de derechos humanos, el caso de Radilla, que a través de un litigio que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a través de esa sentencia, pues pudimos tener una reforma constitucional y esto es el claro ejemplo. Lo hemos tenido también en temas de LGBTI, hemos tenido también en temas de aborto, en temas electorales, supongamos el tema de la paridad de género, se dio gracias a una serie de criterios jurisprudenciales que encaminaron a la igualdad sustantiva en la participación política de las mujeres. Entonces, sí tenemos estos ejemplos de precedentes judiciales que cambian nuestro sistema jurídico y que primero va al precedente judicial y después puede venir el cambio legislativo. Claro, ya mencionaba Fernando sobre esta reforma del 2011 que tiene el caso Rosendo Radilla, que tiene una gran importancia. Se me ocurre también la reforma para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar. Vienen el Poder Judicial y después se empiezan a construir estos cambios. Es decir, no vienen específicamente del Poder Legislativo esperando que el Poder Legislativo actúe, sino también la sociedad ocupa un papel importante y los juzgadores. ¿Cuál es el perfil que debe tener un juzgador? ¿Cuáles serían los elementos que tú... Digo, somos humanos y son una serie de elementos o características que tenemos, pero elementos básicos que un juzgador debería tener. Bueno, es interesante, ¿no? Y la película nos lo hace ver cómo se forja el perfil de Ruth Bader Ginsburg, que eso detona que sea una de las mentes más brillantes que ha tenido la Suprema Corte de Estados Unidos. Se necesitan perfiles que, en primer lugar, tengan un conocimiento importante del derecho, ¿no? Y entonces lo vemos a través de el estudio que tiene Ruth Bader Ginsburg a través de Harvard, de Columbia. Y después, creo que también hay que tener perfiles que tengan compromiso con los derechos humanos, pero que no, o sea, tenemos que tener una mezcla de perfiles, sobre todo en nuestros tribunales constitucionales, en donde vengan personas de la carrera judicial, es decir, que desde un principio sean jueces, pero también es importante que vengan perfiles que puedan darle una visión distinta a la función judicial, como es el de Ruth Bader Ginsburg. Venía de la academia, porque fue maestra en la Universidad de Rutgers, y después también fue activista social. Formaba parte de una clínica de litigio estratégico, entonces era litigante, y cuando llega a the bench, como le dicen, cuando llega a la silla, pues tenía este bagaje que se lo dio todo el contexto profesional, académico y social en el que creció. Entonces creo que los perfiles deben de tener una mezcla, en los tribunales constitucionales, una mezcla de perfiles entre carrera judicial, académicos, litigantes, que también la sociedad civil tenga ahí un piecito adentro de los tribunales constitucionales. Me parece que esto hace equilibrios, ¿no, Fernando? Es decir, no haya una visión exclusiva del Poder Judicial y se cierre por completo la visión de entender de la academia. Me parece que hay muchos juzgadores que vienen de la academia y que han hecho un papel sobresaliente de la sociedad civil. Es decir, no quedarnos siempre encerrados en exclusivamente un carril, que a veces es carril para el Poder Judicial, pero también abrir estas oportunidades para tener una visión mucho más amplia del juzgador y sobre todo entender el contexto y no quedarse encerrado como esta caverna de Platón exclusivamente en lo que se está viviendo. Estás en Cultura al Derecho, no se vayan, vamos a un corte. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura al Derecho y Twitter como Cultura al Derecho. No se vayan.
Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando sobre La Voz de la Igualdad, una película que nos lleva a entender la importancia del litigio estratégico, de la igualdad, ¿no? Y esta parte del papel del juzgador que en un momento dado tiene una gran relevancia y sobre todo de dónde provenga, ¿no? Y en este sentido también, de dónde proviene, ya elaboramos algunos puntos importantes, pero también estos equilibrios. Me parece que también son importantes que no sea, y lo vemos en la película, un jurado integrado exclusivamente por hombres, sino que se amplíe estas posibilidades en las cuales los jurados sean integrados por hombres y mujeres. ¿Por qué es importante esto? Y sumado a la importancia de juzgar con perspectiva de género, Fernando. Y pues yo creo que, Diego, es muy importante pues que todas las voces estén incluidas en nuestro sistema jurídico. Y entonces, en este sentido, cuando hablan de casos específicos de género y que un jurado va a ser de puros hombres, pues ahí hay una cuestión que no se podría juzgar desde un principio con una perspectiva, una visión de mujer, una perspectiva de género. Y es importante que todas y todos los jueces tengan una perspectiva específica en derechos humanos y en los casos específicos de algunos grupos en situación de vulnerabilidad, supongamos en el caso de pueblos indígenas, hay una perspectiva intercultural, ¿no? En el caso de mujeres ya hay una perspectiva de género que ha adoptado nuestro Poder Judicial y que te da una visión mucho más amplia del caso, porque no nada más tenemos que ver la ley, un juez no nada más tiene que ver la ley, un juez también tiene que ser sensible al contexto social, tiene que ser sensible al caso en específico, ¿no? Y entonces, por eso estas herramientas son básicas para cualquier juzgador y juzgadora, ¿no? La perspectiva intercultural, la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, siempre tratando de maximizar los derechos humanos de las y los ciudadanos mexicanos. Ahora, pensaríamos que esto se lleva, en el caso de Estados Unidos, en el contexto que se nos presenta en la Corte Suprema, ¿no? Que llega en estos escenarios. Tú te has dedicado a la materia electoral, ese ha sido uno de los caminos que has seguido. En la materia electoral también sucede esto, esta perspectiva, atender con perspectiva de género a los grupos en situación de vulnerabilidad. También tiene que existir esta óptica y que algún caso, de alguna manera, que se te ocurra en poner nombres y apellidos, pero que entendamos esta evolución que la materia electoral ha empujado. No, totalmente, ¿no? Creo que hay, pues cada vez hay más casos en donde se están ampliando y maximizando los derechos políticos de las y los mexicanos. El caso de los pueblos y comunidades indígenas, donde hoy están reconocidos sus sistemas normativos como parte del sistema jurídico mexicano para elegir a sus representantes. También el tema de las acciones afirmativas, lo que decía desde la paridad de género no fue casualidad, fue a partir de la construcción de cuotas y a partir de criterios jurisprudenciales como el tema de la alternancia, como el tema de la fórmula del mismo género, el caso Juanitas, ¿no? Ese caso donde la propietaria era una mujer y el suplente era un hombre, renunciaba a la propietaria y entraba el suplente hombre y era una simulación de los partidos políticos, y fue gracias a casos que llegaron al Tribunal Electoral que se logró construir un piso mínimo para la participación política de las mujeres. Y hoy en día hemos ido más allá. El tema de la paridad en las gubernaturas fue un caso de litigio estratégico. Hoy en las elecciones de 2021 se tienen 15 gubernaturas, de las cuales en 7 tiene que haber candidatas mujeres. Y eso fue a través del litigio estratégico y ya ha llegado más allá ya para reconocer derechos políticos de la comunidad LGBTI, de los afromexicanos que han estado invisibilizados y también de los migrantes mexicanos y mexicanas. Sí, esta figura de las acciones afirmativas, algunos lo mencionan como discriminación positiva. A mí me gusta ocupar esta figura de acciones afirmativas en donde lo que se busca es un piso parejo, ¿no? Se dice, bueno, es que ¿por qué se va a abrir una convocatoria para juezas y en donde no puedan participar los hombres? Eso es discriminación hacia los hombres. No, de ninguna manera. No podemos hablar de que hay una discriminación cuando no se encuentra un piso parejo. Lo que buscan esas acciones afirmativas es establecer mecanismos de participación en donde ahorita tenemos un Congreso en el donde 50% son mujeres y 50% son mujeres. Decían, es que a las mujeres no les gusta la política. No, es que no se están abriendo los espacios. Entonces, conforme se van abriendo estos espacios, me parece, Fernando, es donde se empieza a tener una mayor participación y de diversos sectores. Ya lo decíamos, mujeres, grupos afromexicanos, indígenas. La importancia de esto que lo estamos viendo desde esta óptica, ¿no? Y otra vez, Diego, creo que el cambio social se da muchas veces a través del derecho, y eso es lo que está pasando, ¿no? A través de, supongamos en el tema electoral, a través de acuerdos del Instituto Nacional Electoral, a través de sentencias del Tribunal Electoral, se ha logrado
pues hacer más inclusivos a los procesos electorales, y eso nos va a llevar a que tengamos representantes de estos grupos de situación que han sido históricamente pues discriminados, que estén en la toma de decisiones, y entonces que se visibilicen esas agendas que de pronto pues en las mayorías, en estos gobiernos de mayorías, no están como prioritarios, ¿no? Claro, ¿qué otros elementos vemos en esta película de La Voz de la Igualdad que sería importante atender y que además relacionarlos con el contexto mexicano? Yo creo que es muy relevante el papel que tenemos las y los abogados en una sociedad. Es decir, tenemos un compromiso, porque hablan mucho de la ética de un abogado, de la ética de un juzgador y juzgadora, pero también de los litigantes. Y creo que es una película que cualquier estudiante de derecho tiene que tener de cabecera para saber que el trabajo que puede tener un abogado puede tener una incidencia directa en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el mensaje es totalmente relevante en tener también importancia en que, nosotros, las y los abogados, tenemos a nuestros representados y somos litigantes, y a partir de ahí, pues no hay que olvidar que todo el derecho está construido alrededor de las personas. Entonces, como casos en específico, ¿no? Yo siempre digo que hay un binomio entre la ciudadanía, la sociedad, y los jueces y las juezas, porque si los jueces no tienen y las juezas no tienen casos que les lleguen a sus tribunales, pues no podrían sentar precedentes judiciales. Entonces, tenemos que tener como abogadas y abogados esta visión de que nuestros casos pueden llegar a sentar precedentes que cambien a una sociedad. Esta conversación que llega a tener la jueza con su hija, ¿no? Referente a la película, al libro Matar a un ruiseñor, donde dice es un buen abogado, no es un buen abogado el protagonista por cómo actúa. Ella dice es un mal abogado porque no se apega a las leyes, y la hija dice, bueno, se está apegando a la justicia. Esta discusión permanente que existe entre las leyes, acotarla específicamente, pero también cómo la ley se va modificando, y me parece que esta conversación nos lleva al entenderlo como este cambio constante que se está dando en la misma, ¿no? Sí, es interesantísimo, y ahorita que lo mencionas, Diego, me pongo a ver que las tres corrientes principales del derecho, lo que conocemos como el juspositivismo, el jusrealismo y el jusnaturalismo, están impregnadas en la película. Primero, el juspositivismo en el sentido que los jueces, y cuando les presenta el caso Ruth Bader Ginsburg, dice, pues, ¿quieres tirar 100 años de precedentes judiciales? Entonces, el stare decisis, ahí con lo que dice el precedente judicial, es lo que tenemos que hacer. Pero después también está el realismo jurídico que dice Ruth Bader Ginsburg en su argumento. Dice que la sociedad ha cambiado, y eso se ve perfectamente cuando ella ya empieza a dar clases y el salón está lleno de mujeres, ¿no? Y entonces dicen, ya la realidad ya pasó, lo que no ha cambiado es el derecho, y no podemos decir que el derecho no necesita ir apegado a la realidad social. Entonces ahí es la corriente del realismo. Y después, lo que decías de la plática que tiene con la hija, ¿no? Ahí desde el punto de vista del jusnaturalismo, en el sentido que pues el derecho está para hacer justicia. El contenido del derecho hace que sea eficaz. Si es injusto el derecho, entonces no lo podríamos nosotros considerar como derecho válido o eficaz. Qué interesante esta reflexión que nos da la película y cómo nos empieza a introducir en diversos temas. Estás en Cultura del Derecho, vamos a un corte. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura del Derecho, y en Twitter como Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho y bueno, platicando sobre esta película La Voz de la Igualdad con Fernando Gesto. Fernando, ya hemos tocado diversos temas y esta película es una película que estamos hablando de los años 70.
y nos lleva sobre la discriminación, sobre el tema de igualdad de género, una serie de luchas que se venían construyendo en años importantes. Los 60s y los 70s fueron la construcción de muchos derechos humanos gracias a estos movimientos sociales. ¿Siguen siendo vigentes estos movimientos? ¿Siguen siendo vigentes estas luchas sociales o ya se quedaron atrás? No, pues los movimientos sociales siguen, ¿no? Y lo estamos viendo como, pues en los últimos meses hemos seguido estos movimientos que han estado presentes, como el Black Lives Matter en Estados Unidos, aquí en México el movimiento feminista, que tiene una fuerza importante y que tiene una lucha que, pues ha logrado mucho, pero que todavía no se logra esta igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y que sin duda, pues este tipo de reflexiones que nos hace ver la vida de Ruth Bader Ginsburg, pues toman relevancia para nuestro contexto, en donde se necesita, para hacer los cambios sociales, sí de un movimiento social organizado. Entonces ahí está el trabajo de la sociedad civil, el trabajo de estos movimientos, pero que también tiene que ir acompañado de toda una estrategia jurídica para hacer cambios en nuestro ordenamiento normativo. Y entonces ahí es donde entra el trabajo de las y los abogados, del Poder Judicial, del legislador, porque bueno, también tenemos que saber que el Poder Judicial no es omnipotente, ¿no? Tiene sus límites, no es la eterna discusión entre si es un legislador positivo o negativo. Yo lo veo más como que el Poder Judicial es un socio del legislativo, ¿no? Tenemos que caminar hacia una construcción de eliminar cualquier discriminación que exista en la ley para que entonces eso pueda ser reflejado en nuestra sociedad. ¿Alguna conclusión con algo con lo que quieras cerrar, Fernando? Pues nada más recordar y dejar claro este papel fundacional, fundamental que tenemos nosotros los abogados y las abogadas para los cambios sociales, y también el tema que a través de las decisiones de una corte se pueden democratizar sociedades. Y eso es el claro ejemplo de lo que vimos en la película, y posteriormente, si se quieren meter un poco más a la vida de Ruth Bader Ginsburg, les recomiendo también que vean su documental que se llama La Jueza, y que también te dice ya su parte como ministra, ¿no? Entonces, a través del derecho se pueden hacer cambios sociales. ¿Cuál fue el papel más importante que llevó a cabo como ministra, o por qué es tan reconocida a nivel mundial? Pues porque ella llegó a romper con el paradigma, a partir desde el litigio, logró tener casos importantes que rompió con la discriminación basada en el sexo en las leyes de Estados Unidos. Y cuando llegó, jugó un papel preponderante en el ala liberal de la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿no? A través de opiniones de la mayoría, pero también de opiniones, de votos particulares que ella emitió, ¿no? La famosa frase de que yo disiento, de Ruth Bader Ginsburg, logró romper paradigmas en el sistema jurídico norteamericano. El equilibrio, rapidísimo para cerrar, entre liberales y conservadores. ¿Por qué es importante que exista este equilibrio en la Corte? Pues sí, en Estados Unidos no tienen miedo de que haya, no de que estén localizados con partidos políticos, sino con corrientes ideológicas. Entonces, siempre en la Corte de Estados Unidos hay un equilibrio entre los liberales y los conservadores. Hoy, desafortunadamente, no sé si desafortunadamente, pero sí para las aspiraciones de los liberales, hay más juezas y jueces, ministros y ministras conservadores, y que puede traer un retroceso a la consecución de batallas y de logros que han dado algunos casos de la Suprema Corte, como supongamos el Wade versus Roe, Roe versus Wade, perdón, que es el tema de aborto. Pues esto, si una corte conservadora lo echa para atrás, pues es un retroceso a los derechos humanos de las mujeres. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros en Cultural Derecho. No, muchísimas gracias a ti, Diego, y de verdad ha sido un placer compartir contigo estas reflexiones. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los invitamos al material extra que tenemos en las redes sociales. La Voz de la Alebrije la pueden encontrar allá, y nos vemos en una siguiente emisión.